Muy buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, como es costumbre, darle la bienvenida a nuestro encuentro semanal. Espero que todos se encuentren muy bien. Veo que hay como muy poquitos el día de hoy. No sé si tuvieron algún inconveniente con el enlace o si todo fue normalmente. Les pregunto, pues, porque veo muy poquita gente conectada el día de hoy. ¿Sí pudieron ingresar con normalidad, muchachos? Sí, profe, el enlace bien. Listo. Muchas gracias. ¿Quién sabe por qué será? Tal vez porque ya es la última evidencia que estamos socializando de la guía. Entonces, pues, es algo bastante sencilla de elaborar. Y pues de igual forma, pues no creo que nos demoremos mucho en la socialización de esa evidencia. Pues como les digo, es bastante sencilla y está fundamentada en la evidencia realizada anteriormente. Aprovecho el momento para felicitar a aquellas personas que vienen poniéndose al día. El día de hoy en la mañana estuve revisando una serie de evidencias, vi que algunas de las fichas, pues muchas personas, hubo bastante participación en cuanto a las evidencias y vinieron poniéndose al día en algunas de ellas. Entonces, como les digo, los felicito por el compromiso con la formación y espero que sigamos en ese proceso. Recuerden, no dejemos todo para la última hora porque luego pues ya tendremos problemas referentes a citaciones a comité y pues no es lo ideal que nosotros eh, como formación o como participantes de la formación estemos citados a dichas reuniones. ¿Listo? Bueno, veníamos trabajando unas evidencias referentes a la verificación de algunos entregables de software, es decir, algunos artefactos de software, y realizamos el proceso de elaboración de listas de chequeo en la sesión anterior. Para ello, pues, yo les envié como tal las diapositivas. Si ustedes requieren en algún momento, si no descargaron algunas diapositivas y las requieren para su trabajo, pueden sin ningún problema escribirme y yo con gusto se las reenvío para que ustedes puedan acceder a esa información y sepan cómo desarrollar cada una de las evidencias planteadas. No sé si iniciando tengan alguna pregunta o simplemente damos inicio a la sesión. No, parece que no. ¿Sí hay preguntas? No, profe, sí, pero... Bueno, listo, gracias, Jonathan. Bueno, vamos a mirar por aquí, pues ya, como les decía, es la última evidencia de la guía. Esta guía de aprendizaje tiene una fecha de finalización que va hasta el 5 de septiembre. Pues no dejemos hasta última hora para que no nos hagan respectivos llamados de atención. ¿Listo? Recuerden que una vez se cierra como tal el plazo, se hacen los respectivos llamados de atención que llegarán a su correo electrónico. Esos llamados de atención, por favor, no los contesten por el correo electrónico porque simplemente es un medio informativo. ¿Listo? El mejor canal que pueden tener conmigo es el WhatsApp y ahí con gusto yo les respondo cualquier inquietud que tengan. ¿Listo? Bueno, vamos acá a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Listo. No sé si ya estén viendo, muchachos. ¿Me confirman, por favor, muchachos, si ya ven Sí, mi pantalla? señor. Sí, Listo. Muchas señor, ya. gracias. Gracias. Muy amables. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, veníamos nosotros de desarrollar 3 evidencias que en realidad se convertían en 2. Habíamos socializado algo sobre un taller de validación de documentos que prácticamente era responder una serie
de preguntas que estipulaba la guía. Y las siguientes dos evidencias era crear una serie de listas de chequeo con las cuales nosotros procedíamos a realizar ese proceso de validación de cada uno de los artefactos, no todos, ¿sí? Bueno, de algunos de los artefactos que hemos creado a medida que venimos realizando este proceso de desarrollo de software. Y también teníamos que ejecutar una lista de chequeo para la validación de un documento de diseño de software. Todo eso lo entregábamos en esta evidencia porque esta ya no existe. El día de hoy estamos posicionados en la semana que da del 29 de septiembre al 5 de octubre. Quiere decir que el 5 de octubre es el plazo máximo para entrega de evidencias sin ningún llamado de atención. Pues tengamos muy presente esa fecha. Y tenemos una evidencia de producto que se denomina informe de evaluación de los artefactos de diseño. Entonces ustedes podrán decir, bueno, esto tiene que ver con lo que ya realizamos acá. Recuerden que acá yo les decía, listo, vamos a validar el diagrama de clases, vamos a validar el diagrama de componentes, el de despliegue y el modelo relacional. Les decía, cada lista de chequeo tiene un ítem que dice si cumple o no cumple, y además unas observaciones. Esas observaciones son bastante útiles ¿para qué? Para realizar como tal este informe de la evaluación de artefactos. En este documento es donde se declara, donde se define cuáles son las acciones de mejora que yo voy a tener sobre esos instrumentos que realicé. Entonces, yo tengo por aquí preparadas unas diapositivas que a final de clase te les voy a compartir por el WhatsApp para que ustedes puedan realizar de forma sencilla esta evidencia. Vamos a mirar qué nos dice la guía sobre esa evidencia. Listo. Dice acá, informe de evaluación de los artefactos de diseño de software. Los informes son documentos en los que se plasma una serie de procesos de acuerdo con los requerimientos y objetivos a alcanzar. También son conocidos como reporting y su fin es realizar un análisis exhaustivo del sistema que se desea desarrollar y el entendimiento de los procesos logrando influir directamente en la toma de decisiones. Entonces, como les decía, de aquí salen las modificaciones que nosotros tengamos que realizar sobre los componentes de diseño. Elementos a tener en cuenta en el documento técnico de validación. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Pues ya lo sabemos que todo tiene portada, introducción, conclusiones. Elaborar el informe teniendo en cuenta las indicaciones del componente informativo. Les dije, yo les tengo acá unas diapositivas para eso, para que sepan qué debe llevar. El informe debe ser claro y debe tener la siguiente información: un resumen, una introducción, objetivos y la metodología aplicada. Cuando nosotros hablamos de metodología aplicada, pues es la metodología que utilizamos para realizar la evaluación de esos artefactos y que nos arrojaron pues una serie o información que nos arroja información sobre las mejoras que nosotros debemos realizar. Lineamientos para la entrega del producto. Simplemente nos dicen que un documento en formato PDF y hacer entrega en la evidencia codificada de esta forma. 1095, actividad de aprendizaje 4, evidencia número 4. Listo. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, señor. Listo, muy amable. Si ustedes se fijan, pues está bastante sencillito y si ya realizamos nosotros las listas de chequeo, pues va a ser mucho más sencillo porque nos vamos a fundamentar es en las observaciones de las listas de chequeo. Entonces, como les decía, aquí tengo mis diapositivas. Sobre estas diapositivas ustedes se van a fundamentar para hacer ese informe. Tengo el mismo ejemplo de siempre fundamentado en ArcadeBox. Dice, informe de evaluación de los artefactos del diseño de software. Este informe, pues básicamente lo van a realizar después de haber aplicado esas listas de chequeo para evaluar los artefactos de diseño de software. ¿Qué quiere decir esto? Que ya habremos validado que
los diagramas que teníamos allá, que era el diagrama de clases, diagrama de caso de uso, diagrama de componentes y modelo de entidad relación. ¿Qué debemos hacer ahora? Luego de encontrar las mejoras, pues lo que hacemos es documentar cada una de las novedades que encontramos en la aplicación de esas listas de chequeo. Perdónenme 2 segunditos. Alguien me está escribiendo por aquí que no puede ingresar para facilitarle el enlace. Un minutico. Listo. Bueno, entonces, ¿qué debe contener ese documento? Pues ya lo sabemos, debe tener una portada con los datos del proyecto y pues con los datos de ustedes. ¿Qué debe tener? Un resumen, una introducción, objetivos, metodología aplicada, desarrollo y conclusiones. Acá podemos ver que están cada uno de esos ítems y en cada uno de ellos pues hay un resumen para que ustedes puedan ver o puedan guiarse para elaborar el de ustedes. El resumen, ¿sobre a qué hace referencia el resumen? Sobre el documento que nosotros estamos realizando. Por eso esto dice, en el presente informe se detallan los resultados obtenidos tras la evaluación de los artefactos de diseño de software del proyecto denominado como ustedes le hayan puesto. ¿Sí? ¿Se utilizaron qué? Entonces estamos diciendo, se utilizaron listas de chequeo como instrumento principal de la validación. Ah, bueno, es que yo utilicé una métrica. Usted pone ahí que utiliza una métrica para validar ese componente de diseño o ese artefacto de diseño, con el fin de identificar el cumplimiento de los requisitos, la coherencia de los diagramas y la alineación con los objetivos del sistema. ¿Sí? Eso es bastante importante porque de acuerdo a los requerimientos es que nosotros construimos cada uno de los diagramas que tenemos. A partir de esta evaluación se establecieron ¿qué? Conclusiones y recomendaciones para mejorar la calidad del software. En este caso, pues lo más importante del documento que son las conclusiones y las recomendaciones, porque ellas son las que nos indican qué es lo que debemos mejorar en cuanto al diseño. Y si ustedes se fijan, acá está inmersa la palabra calidad. Cada vez que nosotros aplicamos una lista de chequeo, estamos agregando, digámoslo así, el componente, la competencia de calidad que tenemos inmersa en el programa formativo. Muy seguramente cuando ustedes finalicen la formación o estén por allá en la guía 11, cuando estén finalizando, esa guía hablará sobre calidad y lógicamente pues estarán aplicando una serie de bitácoros, una serie de documentación que indica cuáles pudieron ser las mejoras que se pudieron haber realizado sobre ese software que ustedes realizaron. Entonces, ese proceso de calidad está inmerso en toda la formación. Por eso es que a medida que avanzamos, pues se van aplicando una serie de listas de chequeo. Introducción. Pues acá, pues ustedes lo que van a hacer es hablar sobre lo útil o la utilidad de lo que tiene la evaluación de artefactos. Pero yo les pongo acá, la evaluación de artefactos de diseño permite garantizar que el software que se está construyendo con base en las especificaciones claras, coherentes y alineadas con las necesidades del usuario. Este informe tiene como propósito presentar los hallazgos derivados del proceso de verificación realizado mediante listas de chequeo con el fin de tomar decisiones que aporten a la mejora continua del sistema en desarrollo. Es decir, las listas de chequeo no se aplican simplemente porque sí. Deben ser, y les decía la clase anterior, las listas de chequeo se aplican en conjunto del cliente, ¿sí? Porque él nos puede ayudar a nosotros a encontrar pues, falencias en ese sistema que estamos desarrollando. Lógicamente que el cliente pues, no tiene un conocimiento técnico donde nosotros le expliquemos o le digamos, bueno, revíseme
este diagrama de despliegue o este diagrama de clases para él va a ser bastante difícil de comprender, pero si nosotros le explicamos a qué hace referencia cada uno de los elementos dentro del diagrama, pues lógicamente nos podrá dar una opinión referente o acción de mejora sobre el elemento que estamos evaluando. Introducción. ¿Qué más tenemos? Los objetivos, que hacen referencia pues a lo que nosotros realizamos. Objetivo general, evaluar los artefactos de diseño de software mediante listas de chequeo, identificando fortalezas y oportunidades de mejora, el mismo que les dije ahorita. Objetivos específicos, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artefactos, como les dije hace un momento, todos los artefactos tienen que estar fundamentados en esa recolección de requisitos que hicimos inicialmente. Validar la coherencia de los diferentes componentes de diseño, proponer ajustes que mejoren la calidad del diseño del sistema. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, señor. Metodología aplicada. Pues aquí ustedes describen cuál fue la metodología que aplicaron. Como les decía, se utilizaron una lista de chequeos, se utilizaron una métrica para validar cada uno de esos elementos. Recuerden que en el componente formativo están los diferentes, digámoslo así, instrumentos que pueden aplicar para realizar como tal una validación de determinado artefacto de software. Acá se utilizaron las listas de chequeo como herramientas de validación. Estas listas se aplicaron a los siguientes artefactos de diseño: diagrama de clases, diagrama de componentes, diagrama de despliegue, modelo de entidad-relación. En este caso nosotros trabajamos fue con el modelo relacional, si se acuerdan. Relacional, y para cada artefacto se revisaron criterios como coherencia, claridad y alineación con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Sencillito ahí. Y finalmente, antes de las conclusiones, pues nosotros tenemos un desarrollo. Entonces, para cada uno de los artefactos debemos hacer esta descripción. Entonces, tenemos el diagrama de componentes, se observó que cumple parcialmente con y se recomienda que. Eso debemos nosotros realizar. Por ejemplo, en el diagrama de componentes podemos decir, se observó que el diagrama presenta los principales módulos del sistema y sus conexiones, pero algunos componentes no especifican claramente las interfaces de comunicación. ¿Sí? Podríamos colocar eso. Entonces, luego dice, cumple parcialmente con el estándar UML, pues se identifican bloques generales, aunque faltan detalles sobre las dependencias y los protocolos que nosotros tenemos para la comunicación de los diferentes módulos. Se recomienda incluir las interfaces requeridas, nombrar los conectores, ¿sí? Para así mejorar el flujo de la información o mejorar el flujo entre los diferentes componentes del diagrama. ¿Sí? Eso es lo que podemos colocar en esas cosas de acuerdo a la validación que nosotros realizamos. Dice acá, lo mismo, diagrama de clases, el modelo refleja adecuadamente la herencia provista en el sistema. Se identificaron errores en las cardinalidades presentes entre las diferentes clases. Aquí no hablamos de cardinalidad, o sea, identificaron errores en cuanto a las relaciones de herencia del sistema. Se requiere realizar ajustes porque las clases cliente, la clase vendedor, la clase administrador, son clases heredadas de usuario y no se contempla en el diagrama. Entonces, así vamos realizándolo para cada uno de los artefactos que hayan ustedes realizado en la evaluación. Por ejemplo, en el modelo relacional, el modelo refleja adecuadamente las principales entidades de la base de datos y sus atributos, así como la relación básica entre las tablas. Recuerden que ahí hubo bastantes
correcciones que yo les hice a varios, ¿sí? Entonces deben verificar bien esta parte que cuando hablamos del modelo relacional se estén creando las tablas intermedias que nos permiten a nosotros crear las diferentes relaciones, en el caso de relaciones de muchos a muchos, ¿sí? Que las claves foráneas viajen a las otras tablas para poder establecer una relación de uno a muchos, ¿sí? Entonces podemos decir, se identificaron errores de relación como cardinalidades mal definidas. Yo a muchos les hacía observaciones referentes a las cardinalidades, por ejemplo, en esos ejercicios que realizamos, algunos definían cardinalidades que estaban mal, ¿sí? Yo les decía, bueno, podemos representarla de tal forma, o les decía, comuníquense con conmigo por WhatsApp para indicarle cuáles son las correcciones que debe hacer. Entonces ahí podemos decir que si hubo cardinalidades mal definidas, ¿cierto? Pues ya eso es una acción de mejora. Por ejemplo, si en las relaciones, también les decía, si no hay claves foráneas, pues lógicamente que no vamos a poder establecer una relación cuando estemos realizando el modelo relacional, ya sea en Workbench, ¿sí? Que es de MySQL, donde vamos a trabajar para la creación de la base de datos. ¿Qué más podemos decir acá? Por ejemplo, se requiere ajustes de normalización en ciertas tablas. ¿Por qué? Porque al normalizar esas tablas, pues vamos a tener estos registros repetidos, ¿sí? Entonces, se requiere la especificación de claves primarias, claves foráneas, ¿sí? Y, por ejemplo, la eliminación de dependencias transitorias para garantizar lo que es la integridad referencial. Entonces, podemos hacer ese tipo de anotaciones, ese tipo de correcciones para mejorar cada uno de nuestros artefactos. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Bueno. Y finalmente, pues ustedes concluyen, ¿cierto? Entonces, si ya hicieron este proceso de descripción de cada una de las mejoras, ¿cierto? Que tienen para hacer a los documentos, pues simplemente llegan a la parte de conclusiones, pues con esto ustedes ya van a tener una serie de conclusiones sobre las cuales colocar en el documento. Y acá les coloco una. Tras la evaluación del documento, se concluye que los artefactos cumplen en un 80% con los criterios establecidos. Sin embargo, se identificaron inconsistencias entre el modelo de clases y el diagrama de despliegues. Se recomienda revisar dichas inconsistencias, así como actualizar la documentación del modelo entidad-relación para mejorar su precisión. Y con eso, pues estaríamos finalizando. Algo que se hace en estos casos, cada vez que se hace un informe, ¿cierto? Como hay acciones de mejora, lo ideal es que se genere un acta, ¿sí? ¿Para qué? Para que se realicen esas modificaciones sobre cada uno de esos objetos que se evaluaron, ¿sí? ¿Para qué? Para no generar inconvenientes luego de que eso no se realizó, que eso no se habló. Entonces, eso es lo que se realiza a medida que va uno revisando cada uno de los componentes de software. ¿Preguntas? No, señor. No. Pues como les decía, la sesión de hoy es sencillita, simplemente tenemos una evidencia y es una evidencia bastante sencilla que la podemos realizar únicamente si hemos realizado como tal la evaluación de las listas de chequeo que les dije la semana pasada. Lo ideal, como les dije, iniciando la formación, es que tratemos de ponernos al día. Estamos ya finalizando esta guía número 4. No dejemos todo para última hora. Y pues porque si dejan todo para última hora, pues más berraco para calificar el instructor. Entonces sí tratemos de ir al día. De igual forma, con las transversales, les pido encarecidamente que no se dejen atrasar en transversales, porque si ustedes dejan pasar evidencias transversales, pues muy difícilmente luego podamos recuperarlas, ya que esos instructores solo vienen, digámoslo así, o nos vamos a encontrar con ellos
solo por un mes en la formación, ¿sí? Entonces tratemos de no dejar evidencias transversales por ahí volando, porque pues, después va a ser más difícil hacer como tal la recuperación, digámoslo así, de esas evidencias. De igual forma, si ellos les solicitan realizar alguna modificación, ¿sí? Hablar con ellos, ejecutar las modificaciones y volver a subir el documento. De igual forma que conmigo, si les califican una evidencia en D, el profe debe habilitarles otro intento para que ustedes puedan subir esa evidencia y pues que no se les quede ahí retrasada. Dice por aquí Adrián, profe, buenas noches. Entonces para esta semana solo es un trabajo, ¿me podría indicar cuál es que no alcancé a llegar? Qué pena. Tranquilo, Adrián. El único trabajo que tenemos es esta evidencia que se denomina informe de evaluación de los artefactos de diseño. Se lo resumo. Es básicamente redactar en un documento qué acciones de mejora nosotros encontramos de acuerdo a la aplicación de las listas de chequeo. Entonces, para ello, pues, ustedes saben que nos vamos a fundamentar en estas dos evidencias, que finalmente se volvió una sola. Entonces, de acuerdo a lo que nos arrojen las listas de chequeo, la evaluación con las listas de chequeo, realizamos un documento que se denomina informe de evaluación de los artefactos y que está fundamentado en estas diapositivas para que ustedes sepan qué es lo que debe tener. Acá está cada uno de los ítems que debe tener el documento. Pueden fundamentarse acá en cada uno de los objetivos que yo puse, en cada uno de los textos para redactar el de ustedes. Entonces puede ser un documento bastante similar al que yo les estoy facilitando acá. Pero, pues sí, bueno, ya no sucede tanto, pero lo envían en formato PDF y en Word. No lo creen acá en las mismas diapositivas. Eso se ve feo para entregar, ¿sí? Lo ideal es que lo trabajemos en un documento Word en formato PDF. Ok, profe, es con los trabajos de la semana pasada. Sí, señor, tal cual, con los trabajos de la semana pasada. Entonces, esta semana la tienen así como relajadita en cuestión de evidencia, pues no sé cuántas evidencias tengan de las otras de transversales. Alguien que me comente si están realizando alguna transversal además de inglés. Ah, creo que sí, con la profe de Nilleret, ¿cierto? La transversal de comunicación. Sí, pero la semana pasada ya terminamos de ver las sesiones y hasta el 6 pues tenemos oportunidad de entregar las evidencias, que son dos. Hasta el 6. Sí, bueno, esa no es la fecha que cierra la Pues plataforma. lo que pasa es que cada instructor modifica, en el caso de los instructores transversales, ellos modifican las fechas de entregas, ¿sí? Entonces, tal cual como lo hayan pactado con él, con el instructor de la transversal, pues deben ustedes cumplir con esas fechas de entrega. En el caso mío, pues como yo fui quien hice el cronograma, pues las fechas ya están pactadas desde el inicio y pues también debemos cumplir con ellas, ¿sí? A veces pasa que algunos instructores se nos asignen en guías, por ejemplo, la guía 7 no tiene transversal, entonces posiblemente se adelante ahí una transversal, entonces ahí se modificarían como tal esas fechas de entrega, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Pero cada instructor transversal es autónomo en esa parte. Listo, profe. Bueno, con gusto. Entonces, muchachos, no sé si tengan alguna otra pregunta, si no, pues estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Como les dije, era bastante sencillita, nos quedaba solo una evidencia por socializar. Si tienen alguna pregunta referente a alguna otra evidencia, yo con gusto se la respondo. Bueno, parece que no. Entonces, pues no queda más que agradecerles por su atención, por su permanencia, desearles una feliz noche y una muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes, el próximo martes. Muchas gracias a todos. Feliz noche a Igualmente, profe, todos. feliz noche, Bueno, muchas gracias. gusto. Bueno, ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí?
Daisy, veo que hasta ahora se conecta y Sí, nosotros profe, ya, hasta ahora. ya finalizamos. Voy a Bueno, aprovechar aquí el ratico que se conectó ahí porque sí, y le socializo la evidencia ahí de manera resumida. ¿Listo? listo, No dale, pierda profe, la gracias. conexión. Bueno, Dale. pues básicamente, pues la sesión fue muy corta porque solo teníamos una sesión no, una evidencia para socializar que está fundamentada en las listas de chequeo que nosotros ya realizamos. ¿Sí? Yo por ahí le estuve revisando las suyas. Su merced ya hizo como tal la verificación de los diferentes artefactos de software, ¿cierto? Entonces, esta evidencia se denomina informe de evaluación de artefactos de diseño de software. ¿Y qué nos dice? Simplemente lo que nos dice o lo que nos indica es que una vez nosotros evaluamos los artefactos, pues debemos realizar la documentación de esas mejoras que encontramos en los documentos. En los documentos no, en los instrumentos de evaluación. ¿Listo? Dice Adrián, vuelvo a escuchar la explicación para ese. Tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la guía? La guía nos dice que debemos construir como tal un documento con introducción, conclusiones, portada, y elaborar ese informe teniendo en cuenta una serie de indicaciones. Esas indicaciones es que debemos tener un resumen, una introducción, unos objetivos, una metodología aplicada. Todos estos ítems que están acá, pues están acá resumidos, digámoslo así, en las diapositivas que yo les voy a facilitar más tardecito. Y si miramos, pues acá lo que tenemos es ¿qué nosotros queremos lograr con ese informe? Este informe se realiza después de haber usado las listas de chequeo para evaluar los artefactos de diseño de software. Es decir, ya se han revisado los documentos con diagramas de clase, casos de uso, diagrama de componentes, y lo que queremos ahora es documentar eso que nosotros encontramos. Como les decía en la clase anterior, lo que nosotros construimos no es que sea en todo perfecto, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar algo por mejorar dentro de cada uno de los artefactos o los entregables que estamos realizando. Acá les especifico qué debe contener el documento: portada, resumen, introducción, objetivos, metodología aplicada, desarrollo y finalmente conclusiones. El resumen, pues básicamente es decir, ¿qué es lo que contiene ese documento? Acá está esa partecita, se pueden valer ustedes de la misma para redactarla de ustedes. Si quieren ampliarla más, pues con gusto lo pueden realizar. Tenemos aquí también una introducción donde decimos básicamente qué es el informe. El propósito de presentar los hallazgos derivados del proceso de verificación realizado mediante las listas de chequeo. ¿Cierto? ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Sí? Como les decía hace un rato, pues, nosotros verificamos y verificamos con el cliente, ¿cierto? ¿Para qué? Para que podamos tener esas decisiones o esas acciones de modificación antes de empezar a construir. ¿Sí? Eso es, que aporten a la mejora continua del sistema en desarrollo. Luego tenemos los objetivos. Estos objetivos es simplemente lo que estamos haciendo acá es evaluar los artefactos de diseño de software mediante listas de chequeo, identificando fortalezas y oportunidades de mejora, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artefactos, validar la coherencia entre los diferentes componentes de diseño. ¿Sí? Ustedes pueden fundamentarse en estos objetivos o de igual forma redactarlos como ustedes deseen. 7. Metodología aplicada. Les decía también, el componente de formativo decía que también podíamos aplicar métricas. En este caso, pues yo les dije listas de chequeo, pero cualquier otro puedo decir, bueno, es que yo apliqué las métricas para hacer la validación de cada uno de esos artefactos. Después aquí la metodología aplicada se fundamentará en eso. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo más o menos? Es un resumen así, fugaz. Sí, ahí sí, ahí sí. Sí, profe, dale. Listo, Dale, listo. muchísimas gracias, profe. Bueno, con todo gusto. Que descanses. Gracias, profe. No, no me voy todavía.
No, sigo aquí, no me voy todavía. Bueno, y luego pues tenemos el desarrollo, ¿sí? En el desarrollo es donde nosotros debemos decir qué encontramos, qué recomendaciones hacemos y con qué cumple ese elemento, ¿cierto? Entonces, les decía ahorita, por ejemplo, cuando nosotros verificamos el modelo relacional, ¿cierto? Entonces podemos decir, ¿se observó qué? Se observó que las entidades del sistema no están completamente descritas, ¿sí? Entonces podemos decir, hace falta la entidad usuario. Se denotaron entidades tales como vendedor, como cliente, como administrador, pero necesariamente se debe vincular una entidad que se denomine usuario. Entonces, ahí podemos colocar eso. Por ejemplo, ¿cuál otro? Se observó que los atributos descritos en cada una de las clases no describen completamente la entidad. Eso también lo podemos encontrar. ¿Qué más podemos encontrar? Se identificó que la cardinalidad entre las diferentes entidades o entre la entidad, no sé, usuario, compras, no cumple porque debe ser una cardinalidad de muchos a muchos. Se deben realizar mejoras en el diagrama. ¿Sí? Entonces, eso lo colocamos nosotros en se recomienda. Por ejemplo, se recomienda la normalización de las tablas, se recomienda la utilización de claves foráneas en las tablas relacionadas. ¿Sí? Aunque eso no es una recomendación, sino que debería existir o sería una acción de mejora. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Describir cada una de esos hallazgos que encontramos tras la evaluación de los artefactos de software. Y lo hacemos para cada uno de los diagramas que evaluamos. De igual forma, pues también tenemos que evaluar ese documento de diseño, que le dije que era el estándar IEEE. Y finalmente, de acuerdo a esas acciones de mejora, a esas recomendaciones, pues nosotros finalmente concluimos. Y eso es el documento. ¿Sí? Esa era como la evidencia que teníamos para el día de hoy. Algo que les decía a sus compañeros es que cada vez que nosotros aplicamos una lista de verificación y se generan informes donde nosotros definimos qué es lo que debemos mejorar, pues lógicamente deben generarse actas donde se firme que sí se va a cumplir con esas modificaciones que se pactaron entre el cliente y entre nosotros como desarrolladores. Porque pues si no se dejan eso, si no se deja escrito, pues simplemente las personas pueden hacer caso omiso, ¿sí? Y el perjudicado, digámoslo así, es el cliente. De momento, pues simplemente es la documentación del informe de la evaluación de artefactos. No sé si haya sido claro, si me haya entendido más o menos la idea de lo que debemos realizar. Sí, señor. Sí, profe. Gracias. ¿Listo? Entonces, pues, con esto pues, estaríamos finalizando. ¿Sí? Entonces, ahorita, por ahí tipo 9:15, yo les comparto las diapositivas. Ahorita a las 8 tengo otra sesión. Entonces, les comparto las diapositivas para que ustedes puedan fundamentarse y trabajar sobre la evidencia. Entonces, Listo, profe. Dale. Muchísimas gracias. bueno, Descanse. con todo gusto. Muchas gracias por su asistencia y una feliz noche para todos. Gracias. Bueno.